La Parashá Be'ar está en el libro de Levíticos, capítulo 21. Vaya al Levíticos, capítulo 21. Desde el versículo 1 hasta Levítico 26, versículo 2. También leemos como lecturas del Tanat, leemos en Jeremías capítulo 32, versículos del 6 al 27. Y leemos en el libro de Ruth capítulo 2 y capítulo 3. De todo corazón, hermanos, les aconsejo que los lean. En lecturas del Nuevo Testamento tenemos Lucas capítulo 6, versículo 38, Evangelio de Yohanan capítulo 6, versículos 32, 34 y del 49 al 51. Tenemos Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 19. También tenemos Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. Tenemos Mateo 22, versículo 39. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 24. Y por último, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. La parashá de hoy se llama Be'ar, quiere decir en la montaña. En la montaña. Y vamos a ver cómo la Sheminah, el Yobel y el Milenio están relacionados, y el uno nos lleva al estado eterno, final, de el hombre redimido, de el hombre que recibió y creció a la estatura del varón perfecto en Yeshua. Se conoce como la Sheminah, el tiempo de reposo, la semana shabática. Se conoce como el año shabático, perdón. Eso se conoce como la Sheminah. De manera que estamos viendo a través de toda esta enseñanza por qué es imposible que el día de reposo fuera el domingo. Porque existe el día, existe el año y existe el milenio shabático. 3, y ninguno de los 3 cambia. Y eso lo vamos a ver hoy a través de la Escritura. Ahora, es importante que tengamos bien claro el mensaje de la Sheminah. ¿Qué es la Sheminah? El año sabático. Muy importante. Y vamos a aprender un poquito más del por qué todas las fiestas del Eterno están relacionados con la agricultura. ¿Qué tiene que ver la agricultura? ¿Qué papel la agricultura en Israel? ¿Qué papel ejerce sobre la vida de Israel? Vamos a mirar a Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Mucha atención a este pasú, a este
verso, a esta porción de la Escritura. Palabras de Yeshua, son palabras de Yeshua. Dice, dad y se os dará. Dad. Tienes que aprender a dar, no solamente a necesito, denme, ayúdenme, denme, necesito, es que no tengo. No. El Señor dice, dad y se os dará. Pero a mí nadie me regala nada. ¿Y a quién le regalas tú? ¿A quién le das tú? Por eso es que nadie te da a ti. Dad y se os dará. Medida buena. Mire la escala. Apretada y después remecida. Y rebosando, es decir, ya lo último, ya no cabe más. Y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pastor, pero ¿por qué estamos leyendo este texto? ¿Qué tiene que ver esto con la parashá de hoy en día? Tiene que verlo todo. Porque estas palabras de Yeshua no son otra cosa sino el resumen de lo que vamos a ver hoy. El resumen de la el resumen de la Shemitah, miramos en Levíticos 25 y Éxodo 23. Allí estuvimos mirando la Shemitah. En Éxodo 23, la razón para permitir a la tierra descansar era que de esa manera el pobre y los animales pudieran comer de los cultivos. 6 años se trabajaba la tierra y el 7º año se dejaba descansar, no se cultivaba. Pero la tierra seguía dando frutos, los árboles seguían dando frutos, la vegetación continuaba su proceso, las lluvias caían, regaban y seguían creciendo. Solo que el mandamiento era que aunque los árboles se te llenaran otra vez de fruto, tú no cogieras para ti nada. Aquí era donde aprendías a dar. Tú dejabas que esos frutos los recogieran los pobres. Aún los animales se bendijeran, recibieran, se alimentaran de eso que la tierra estaba dando, seguía produciendo. Ahora, ¿cómo está esto relacionado con el dar? Cuando usted permita que sus campos, sus cosechas, usted las deje descansar para usted y permita darle al pobre, entonces usted estará dando algo que es suyo, pero que ahora usted lo comparte con alguien. Esto es muy importante. El otro día yo hablaba con una persona que en su forma natural es muy dadivosa. Y yo le decía de que Dios la usaba, aunque ella no supiera en qué magnitud, porque ella era como una fuente abierta, una llave, una pluma abierta, que la tubería la llenaba de agua y corría agua por ella y por ella salía. Y cualquiera que tuviera sed venía, se hincaba y allí tomaba agua. Pero el día que ella cerrara esa llave, entonces el agua no iba a circular más. Dios, el Eterno, abriría otra fuente para seguir dándole en su misericordia a los pobres y a los animales. Entonces,
tenemos que tener muy presente que el dar bendice, y lo vamos a seguir viendo. El dar bendice a las personas. Vamos a ver Levítico 25. Levítico 25. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Ojo a estas escrituras, muy importante. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Ojo, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. El sexto año dará fruto por 3 años. ¿Y por qué por 3 años? Ya lo vamos a ver. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Mire las promesas que hay aquí, hermano. El Señor le dijo a Israel, tú tienes 6 años para sembrar. Estos mandamientos empezaban a ser efectivos una vez ellos llegaran a la tierra. Cuando tú llegues a la tierra, tú vas a sembrar, y durante 6 años la tierra va a dar fruto, del cual tú vas a cosechar, vas a tener para tu casa y vas a vender también, y vas a tener ahí dinero guardado. ¿Ok? Bueno. Pero hasta el año sexto tú vas a sembrar. Ya en el año séptimo no vas a sembrar. Ay, entonces, ¿qué voy a comer? Es la pregunta. Ese año no se siembra. Al no sembrar ese año, ya va uno, se siembra esa al año siguiente. Pero apenas al año siguiente, que viene siendo el segundo, en el tercer año, 3 años, 3 años, es que tú vas a recibir la bendición de lo que sembraste en el año de la mitad. Creció la cosecha, la recogiste y todo, y después vino el proceso de venderla y recibir. Recibiste fue al 3er año. ¿Está claro? El Señor envía la bendición para que haya fruto por 3 años. Esa es la promesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando nosotros sembramos el primer año, comemos y nos lo gastamos todo. Sembramos el segundo, comemos y nos lo gastamos todo. ¡Ay, qué bien me está yendo! Gloria, Dios me está bendiciendo. Claro, Dios te está bendiciendo. Y el 3er año Dios te bendice, y el 4º, y el 5º, y el 6º. Pero como tú tienes el mandamiento de no volver a sembrar en el 7º año, a ti te importa porque Dios te está bendiciendo simplemente. Y sigue sembrando y sigue sembrando. Entonces cuando llega el momento de la escasez, ¿por qué? Porque violaste el mandamiento del Altísimo. Entonces viene Dios y te aprieta. Y aquellos años de abundancia a los que te acostumbraste, el primero, el segundo, el tercero, gloria a Dios, aleluya y todo, pasaron. De pronto tú ves que todo empieza a cambiar. Esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué prometió el Señor concerniente a las cosechas? Si la Shemitah era obedecida. ¿Cuál fue la promesa que él hizo? Adonai contestó la pregunta que todos nos hacemos. Si yo dejo descansar
si yo no cosecho ese día para mí, ¿con qué voy yo a comer? ¿Con qué voy yo a comer? Escuche lo que hace un creyente, y esto demanda mucha emuná, mucha fe, mucha fidelidad. Emuná, en hebreo, es la traducción de fe, que sabemos que quiere decir fidelidad. Si yo conozco este mandamiento, como ahora tú lo conoces, nosotros sabemos que el primer año, desde hoy empiezas a ser probado. Vamos a ver, antes era por ignorancia, ahora ya tienes conocimiento. Este primer año tú vas a ver la bendición, segundo año la bendición, el tercer año la bendición, el cuarto año la bendición. Hablo de tu trabajo si tú eres fiel a tu trabajo. Ahora, si tú eres de los que cambias de trabajo como cambias de ropa, nunca vas a ver esto. ¿Ok? Por eso en los trabajos hay que guardarlos, cuidarlos. Aunque me griten, aunque me pongan a hacer lo que no me toca, aunque a mí no me toca eso, tú tienes que ser fiel en tu trabajo. Guardar 6 años, fidelidad. Tú vas a ver la bendición del Altísimo sobre tu trabajo. El séptimo año no es que vas a dejar el trabajo, tú continúas en el trabajo. Solo que ya lo que te ganas no es solamente para ti. Ese es el año donde tú de manera especial empiezas a darle a los pobres. Pastor, ¿y con qué voy a vivir? Bueno, tuviste 6 años. Se supone que administraste y guardaste para que cuando llegara el séptimo año pudieras cumplir con el mandamiento. Uy, eso está duro. Sí, está duro, pero no más duro que el infierno. Eso te lo garantizo. Estos mandamientos, cuando tú entras a la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia al final, cuando vamos al juicio, porque conociendo mandamientos no los cumpliste, entonces ya tú empiezas a entender un poquito, oh, eso trae un castigo, ¿verdad? Claro que trae un castigo. Parte se da en la tierra para que lo entiendas, y si aún no lo entendiste, pues ya sabes para dónde vas. Entonces, mis hermanos, ¿te das cuenta por qué a algunos les conviene no creer en el infierno? Ah, no, pero como yo sé que el infierno no existe, yo puedo violar este mandamiento y a mí no me va a pasar nada, porque yo no voy a ningún infierno. Entonces, mis hermanos, cuando el hombre se organiza para querer cumplir los mandamientos, la bendición del Eterno está sobre él. La bendición era que el Señor en el año sexto iba a dar la porción mucho más grande. Iba a dar la bendición mucho más grande para que hubiera lo suficiente en el tiempo que no se estaba recogiendo. ¿Por qué no se estaba recogiendo? Porque se dejaba para los pobres, para los animales. Allí es donde Yeshua recomienda y recuerda y dice, dad y se os dará. Porque si tú no das, no, porque este año no se puede sembrar, entonces no doy. Ok, entonces no des, pues. Con la medida que tú mides, con esa medida, te van a medir a ti. Mire, hermanos, usted sabe por qué la gente se pasa pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pregúntele a un limosnero cuántas ofrendas da. Pregúntele. Un limosnero no da ofrenda, hermano. Él solamente pide, 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 porque él tiene necesidad. Nosotros no podemos vivir así, hermano. Nosotros tenemos que aprender a dar. Hay gente que solo aprende a pedir. Y cuando está hablando usted con esas personas,
usted siempre va a oír es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo. No, y lo bueno es que el día que dan un penny, creen que dieron. No, con ese penny que yo le di, la persona ya tiene para comprarse su propia casa. O creen que han dado hasta lo último. Por la mezquindad. Esto se aprende a medir en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, trabajas 6 días. El 7º día tienes que entregarlo. Es para el Elohim. No, a lo mejor lo que entregas son raticos. ¿Cuánto dura el servicio? 3 horas. Uy, mucho tiempo. ¿A qué hora empieza? A las 10. 3 horas. No, yo en la tarde ya tengo un compromiso. ¿Se da cuenta? Comprometisteis el tiempo del Señor. Y eso no es cumplir con el Shabbat. Eso no es cumplir con el reposo. Y así como no cumples con el Shabbat, así no cumples con el dar lo que a Dios le pertenece, y así no cumples con nada. Y llevas una vida simplemente religiosa. Aquí tratamos de salir de la religión. Aleluya. Entonces Israel estaba llamada a dar para los pobres, porque ese era el mandamiento. Dad y se os dará. Acuérdese, con la vara con que tú midas, te van a medir. Y te empiezan a medir desde los cielos hasta aquí en la tierra. Hasta aquí en la tierra. Esto es la Shemitah. No la confunda con la Shekinah. No, esto es la Shemitah. La Shemitah viene de la palabra, de la raíz Shabbat, que quiere decir la misma palabra de semana, la raíz. Vamos a ver más adelante eso. Entonces, acuérdese que una de las principales bases para nosotros interpretar la Escritura desde el primer pacto y el segundo pacto, o el pacto renovado, es teniendo en cuenta que siempre que hablamos del tercer día, siempre que hablamos de alguien que está a punto de morir y de pronto sucede algo y Dios le extiende la vida, estamos hablando de muerte a resurrección. Siempre que relacionamos el número 3, ya sea acompañado de un 0, de 2 ceros, de 3 ceros, siempre tenemos la terminología numérica del 3 como una señal de que Yeshua está para hacer algo, por hacer algo. Ya hemos hablado de esto varias veces. Entonces, de acuerdo a Levítico 25, versículos del 19 al 22, si usted no siembra en el 6º año, usted no será capaz de sembrar hasta el 8º año. Nuevamente, sí. Si usted no siembra en el 6º año, usted no será capaz de sembrar hasta el 8º año. Entonces usted no será capaz de cosechar hasta el 9º año. Porque no sembró, no guardó también para usted. Normalmente después de 3 años sin una cosecha significativa, usted estaría enfrentando hambre o muerte, ¿cierto? Es decir, sembraste durante 6, pero llegó el año 7º y no sembraste. En el año 8º es donde empiezas a arar nuevamente la tierra, prepararla y todo para cultivar, y vienes y cultivas, pero es hasta el año 9 cuando vas a recibir el fruto. Pero si usted no sembró durante estos años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces usted tampoco va a recibir nada. Eso tiene que tenerlo muy claro. Pero su bendición está asegurada, porque usted tendrá vida después de 3 años. O sea, 7, 8 y 9. Yeshua resucitó después del 3er día. ¿Estamos claros? Entonces vayamos siempre guardando esa relación. Muy importante.
muy importante. El Mesías es quien está asociado con sustentarnos con vida en frente de circunstancias que podrían parecer ya que vamos a morir. Esa es la especialidad del Señor. O tiene que haber una siembra. El número 3 refuerza esta conexión. Si usted no entiende esto, es importante que revise las otras parashas anteriores. Ahora, tenga presente algo. Casi todos los milagros de Yeshua sucedieron en un día Shabbat. Casi todos los milagros de Yeshua sucedieron en un día Shabbat. Cuando Adonai redimió a su pueblo en el Mar Rojo, Él les dijo: esténse quietos y reposen Shabbat. Wow. Mientras ven su salvación, porque el Señor va a hacerlo todo. Eso fue lo que le dijo el Señor a través de Moshe al pueblo. Entonces debemos cesar nuestras propias obras y descansar en la obra terminada del Mesías. Él aseguró la salvación para nosotros. No había nada que pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Yeshua lo hizo todo. Con un brazo extendido en el madero de la ejecución. Allí Yeshua lo hizo todo. El cumplimiento final del Shabbat ocurre cuando descansamos en la obra terminada del Mashiach. Esto es importante creerlo, hermano. Usted ve cuando leemos Hebreos 11, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, yo tengo una fe. Y creemos que la F y la E, wow, tiene un poder que ella sola. Usted pone fe en cuadros, en todo. Eso obra. Usted haga lo que usted quiera hacer en su vida. Obedezca, desobedezca mandamientos, pero usted nada más ponga fe por todos lados, en el espejo, en la nevera y todo, porque la fe es lo que salva. El concepto erróneo de la fe. La fe es fidelidad. Si usted tiene fe, como dice, usted guarda los mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos porque es más comprometedor el lazo familiar, el lazo de las amistades, el lazo del trabajo y todas estas cosas. Ay, yo quisiera guardarlo, pero es que la familia mía no, eso no se puede. Entonces usted no tiene fe. Usted conoce lo que puede ser fe, pero todavía usted no la tiene, no es suya, es de su familia. Entonces, hemos visto en estudios anteriores de Torah cómo se usa la señal de la resurrección y liberación de la muerte a la vida para señalarnos que estamos a punto de recibir una muestra de la persona y obra del Mesías. El Mashiach vino a traer vida. Vamos a leer dos textos. Éxodo 15:22. El primero, Éxodo 15:22. Dice: e hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cuáles fueron las enfermedades que envió? Cuando envió las plagas, ¿se acuerdan? Porque yo soy Adonai, tu sanador. Ok.
Vamos a leerlo nuevamente del 22. E hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí cuando vemos 3 días, sabemos que estamos a punto de ver una revelación del Mashiach. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Es decir, esas aguas eran unas aguas muertas. Nadie las podía tomar. Si alguien se estaba muriendo de sed y vio el agua y dijo, llegó mi salvación, y resulta que no las podía tomar porque era peor. Eran aguas que estaban muertas. Entonces aquí tenemos la señal de la muerte. En el número 3, al tercer día. ¿Estamos claros, mis hermanos? Ok. El 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La famosa actitud nuestra cada vez que nos encontramos en una situación apretada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira que esto, mira que lo otro. Sí, sí, pero esta vez es diferente, porque siempre tenemos que acordarnos de ver la gloria del Señor. Si nosotros miramos hacia atrás, hemos visto al Señor tantas veces como nos ha sacado de dificultades, de problemas y todo, cuando hemos guardado sus mandamientos y hemos sido fieles. Pero ahora nos encontramos otra vez en una situación adversa y ya empezamos a murmurar. Pero acuérdate que el Señor nos ha sacado. Sí, pero aquella vez fue diferente, porque aquella vez, es decir, todo se lo atribuimos a las circunstancias. A pesar de que cuando Dios lo hizo, dijimos, para gloria de Dios. Ahora estamos otra vez aquí, con unas aguas amargas, y estamos otra vez, ¿qué? Murmurando. Entonces dice, y Moisés clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol. Oh, un árbol. ¿A quién se lo mostró? A Moisés, al hombre que podía ver la gloria de Dios. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ojo a esto. ¿Qué fue o para qué le mostró el Altísimo el árbol a Moisés? Para que de allí arrancara una rama, la tirara a las aguas amargas, y ese árbol, esas ramas que tiró, iban a producir vida. Las ramas del árbol iban a producir vida. ¿A qué le suena a usted esto? Al árbol de la vida, que estaba en el Génesis y que después lo volvemos a ver en el libro de Revelaciones. Aleluya, cuando todas las cosas se han vuelto a su estado original. Pero allí le dio estatutos y ordenanzas y los puso a que se probaran. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que le envié a los egipcios. Ellos sabían de qué enfermedades, porque no hacía muchos días lo habían visto. Te las enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y camparon allí junto a las aguas. Ese es el Señor, hermano. Este es el poder de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Ya, porque no tienen
agua, vienen y se quejan. Y vamos a ver que este evento también tiene significado. Más tarde, vemos allí mismo en eso, que los hijos de Israel vuelven a quejarse. Esta vez, ¿por qué? Porque no tienen nada que comer. Acá era porque no tenían nada que beber, porque la agua no se podía tomar. Y vimos cómo el Señor manifestó a través de un árbol, mostrando el árbol de la vida, mostrando que les iba a dar vida. Amén. Acaban de ver semejante milagro, siguen caminando y ahora resulta que empiezan a quejarse porque es que no tienen que comer. Vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 6. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer versículo 32. Primero, en las noches de Shabbat hablamos mucho de estos versículos. De cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Y de dónde caía? Caía del cielo. Pero ¿qué era lo que estaba señalando Yeshua con estas palabras? No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida. ¿Y da qué? Da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Vamos a leer ahora del 49, ahí mismo, 49 al 51. Le sigue recordando Yeshua a todos estos hombres que eran conocedores de la Torá y conocían perfectamente estas historias. Le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Luego ese pan no producía vida. Lo único era que saciaba la rabia por el hambre que tenían. Más nada. Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, el pan que da vida, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Eso es lo que se llama la eternidad, la vida eterna. Mira, hermanos, ningún tiempo vivido en la tierra, de los cuales ya hemos vivido 5.670 y pico, es eterno. Ni el milenio es eterno. La eternidad viene después del milenio. Eso es muy importante que usted lo tenga bien claro. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Porque de tal manera amó Dios al hombre que le dio, ¿quién? ¿Le dio a quién? Le dio a Yeshua, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, vamos a leer también Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Aleluya.
Vamos a leer del versículo 2. Y todos en Moshe o con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? El Masías. Wow, como el Masías ahí estaba con ellos. Acordémonos, esto fue después del desierto. Esto fue, en el desierto. Fue después del Sinaí, donde el Señor había hecho un pacto y ellos lo violaron y el Señor rompió el pacto, pero no los abandonó. Mire cómo todavía los seguía. Esa es una de las responsabilidades del matrimonio judío. El matrimonio judío, ¿te quieres divorciar? Sí, me quiero divorciar. Ok, acuérdate que se te da carta de divorcio, tú puedes dejar a la mujer, pero no la puedes abandonar. Tienes que asegurarte de que el resto de sus días ella tenga cómo vivir. Esa es la ley judía del divorcio. Ay, qué bueno, que me gustaría ser judío porque los judíos dan divorcio. Sí, los judíos dan divorcio. Pero no es la responsabilidad que el hombre hoy en día quiere tener. Me separé y ya no tengo más nada que ver con esta mujer. No, yo nada más velo por mis hijos. Bueno, muy bien por tus hijos. Wow, tremendo hombre que eres. Pero también tienes que velar por la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro padre lo hizo. Ese fue el ejemplo que él dio. Él dio el ejemplo cuando el pueblo rompió el pacto matrimonial que había hecho con el Altísimo. Y el Señor vino enseguida y la divorció, pero nunca la abandonó. En el desierto la sostuvo, le cumplió promesas, la introdujo en la tierra. ¿Por amor a quién? A los padres, a Abraham, a Isaac y Jacob. Y le introdujo la tierra. Ah, pero ellos después salieron de la tierra. Sí, fueron expulsados porque no cumplieron los mandamientos. Y el Señor se los había dicho. Eso está en Deuteronomio. La bendición, la obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Pastor, y porque a mí me pasan todas estas cosas si yo voy todos los domingos a la iglesia. Es más, te la puedes pasar todos los días en la iglesia. Pero empezando que si vas los domingos, estás yendo el día equivocado. Ahora tienes conocimiento. Antes no lo tenías. Ahora tienes conocimiento. Los pecados de la ignorancia son perdonados, pero las consecuencias de todas maneras se viven. Ahora ya tienes conocimiento, no es domingo. Nada haces tratando de encontrarte con Dominga. Yo voy el domingo porque allá conozco a fulano y a fulano y a fulano. Shabbat es sábado, séptimo día, reposo. Entonces, no puedes o estás supuesto a no seguir en la misma desobediencia. La Torá enseña que el Shabbat es un descanso en el que encontramos la obra del Mesías. Descansamos en el trabajo que Él hizo. ¿Qué figura mesiánica es la que la Torá está tratando de transmitir al haber Adonai provisto pan y agua? ¿Qué produjo el agua? Vida. ¿Qué produce el pan? Vida. ¿Qué es lo que la Torá le está tratando de mostrar al pueblo de Israel a través de estas circunstancias, de esta historia? ¿Qué le está tratando de mostrar? Le está tratando de mostrar vida. ¿A través de quién?
del Mesías que vendría. Él está tratando de enseñarles que el Mesías es la fuente del pan y del agua de vida. Por lo tanto, concluimos que la provisión de pan y agua es obra del Mesías. Eso siempre lo digo en nuestras mesas de Shabbat. El pan en una mesa judía o mesiánica tirándose a judaísmo solo representa una cosa, que el fruto de la tierra, la bendición de Dios. Pero en una mesa de Shabbat del pueblo que fue redimido por Yeshua y revelado todo lo que significa la Torá, tiene otro significado, porque el Rúa abre lo que la Torá tiene en sombra. El llamado, el Rúa ilumina, da luz a lo que estaba en sombra. Entonces, ahora, acuérdense de algo muy importante, muy importante. Cuando el Señor empieza a entregar el maná, ¿cuál fue el mandamiento del maná? Tú puedes recoger el maná 6 días, pero el 7º no saldrás a recoger maná. En otras palabras, 6 días para ti, el 7º para el Eterno. Es la misma ley que encontramos en la Shemitah, ¿verdad? Tienes 6 días para ti, para trabajar para ti. El resto ya no es para ti, es para darlo, en este caso de la Shemitah, a los pobres, a los animales. ¿Ves? Pero está el mismo mandamiento. Vamos a cultivar tierra por 6 días, por 6 años. Aleluya. Bendito sea nuestro Abba, que nosotros podamos entender esto. Señor, danos el entendimiento. Son 6 días donde podemos hacer nuestra obra, sea de una manera, sea de otra. 6 días únicamente podemos hacerlo. Vamos a Mateo capítulo 22. La Torá nos habla mucho, hermanos, sobre los mandamientos. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, ¿por qué el pueblo judío es tan obediente, es tan bendecido y nosotros no? Y mire que reclamamos que la bendición de Abraham es para nosotros. Usted no ve que ojo a lo que les voy a decir. Una de las formas en que el cristianismo moderno de prosperidad manipula a la gente es diciéndole que ahora que nosotros estamos en Cristo, la bendición de Abraham nos pertenece a nosotros. ¿Usted ha oído ese mensaje? Ok. Que la bendición de Abraham nos pertenece a nosotros. Y que como Abraham era rico, ahora nosotros también podemos ser ricos. Así manipulan a la gente. Pero le dicen que ellos ahora tienen que sembrar. Ojo. Entonces, ¿dónde vienen los tales pactos? Entonces la gente siembra y siembra. Y claro, la bendición de Abraham alcanza es al pastor. Él es el que se enriquece. Y el pueblo, ¿por qué el 90% del pueblo sigue la misma y hasta peor? Y se han visto cosas, ni para qué hablarlas de ellas. ¿Por qué? Porque están hablando de la bendición de Abraham, un hombre que guardaba Shabbat, reposo, en el día 7º, y ellos están manipulando con esa promesa en un día que no es el 7º día. Es decir, en un día donde están violando el reposo, el Shabbat del Señor, en ese día manipulan versículos para
extraerle a la gente el dinero. Por favor, hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Aleluya. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está conectando este versículo? Que el día que el Señor le pidió al pueblo de Israel, trabaja 6 días, cultiva 6 años para ti, pero el sexto es para el pobre. ¿Por qué? Porque estás supuesto a amar también al pobre, darle también al pobre. Y por eso Yeshua aquí lo está recordando. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos ahora a leer Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Estas parashas son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se trata de dar, no son capaces ni de darse para Dios, menos para un hombre de carne y hueso, sobre todo si te ha ofendido, sobre todo si te decepcionó. Es muy difícil aprender a dar como el Señor se dio por nosotros. Ahora, Lucas capítulo 4, versículo, vamos a leer. Aleluya. Bendito eres, mi Señor. Del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. ¿Cuál es la frase en este pasaje? ¿O cuál frase en este pasaje está más claramente relacionada a Yovel? ¿Qué es Yovel? ¿Qué es Yovel? Yovel es jubileo. Jubileo. Sabemos que las personas físicas israelitas eran puestos en libertad de la esclavitud en Yovel. Además sabemos que Yeshua vino a liberarnos del cautiverio de esclavitud al pecado. Toda sección del capítulo 5 temáticamente para mostrar cómo el jubileo es en realidad una enseñanza concerniente a la obra del Mesías. ¿Por qué estamos relacionando? Porque todo tiene que ver con la obediencia. Aunque la Torá habla de redención física de esclavos físicos,
podemos ahora ver que el significado más profundo del jubileo es que el Mesías vendría a redimirnos espiritualmente del pecado y los efectos del pecado. La enfermedad. La enfermedad. Aquí hay algo para que pensemos. Sabemos que la cebada es un símbolo mesiánico. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la parashá? Ok. Bueno, si lo quiere refrescar, escuche la parashá Emor. Ahora sabemos que jubileo tiene significado mesiánico. Ok. Les recomiendo que lean la historia de Ruth. Note cómo muchas veces las escrituras hacen mención de la cosecha de la cebada en Ruth capítulo 2 y capítulo 3. Léase el libro de Ruth, póngale mucha atención a estos dos capítulos que va a encontrar cosas maravillosas. Note también cuántas veces las escrituras hacen mención de Boaz. ¿Quién es Boaz? Boaz, como el pariente, es un pariente que sale como redentor. En Ruth, capítulo 1 y capítulo 4. Estos pasajes que hablan sobre la cebada y se refieren también a este pariente redentor que es quien, Boaz, nos están diciendo que la historia de Ruth es una historia mesiánica. Y antes nosotros no habíamos visto la historia de Ruth de esta manera. Pero Boaz hace el papel de un redentor. En Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Ruth, ojo, era una gentil, no era israelita. Le dice a Noemí que era su suegra. Escuchemos estas palabras. No me ruegues que te deje. Piense en la suegra como si usted se estuviera dirigiendo a Yeshua y lo tuviera enfrente. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Acuérdense que se lo está diciendo a Yeshua. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow. ¿Sabe qué es eso? Una real conversión. Entonces, ¿a quién nos estaba mostrando esta historia? Al Mesías, a Yeshua. Pero estamos en medio de unas fiestas de agricultura. La recolección de la, ¿qué? Dijimos ahorita, la cebada. La cebada. Que la cebada era la figura del alimento con el cual se preparaba, ¿qué? El pan. ¿Para quién? Para el hombre. En aquel momento no había la revelación todavía del trigo.
La revelación del trigo venía a coger la vida y la luz cuando Yeshua aparece, que empieza a sembrar trigo y entonces aparece alguien sembrando ¿qué? Cizaña. Ahora, mis hermanos, es importante que nosotros veamos a través de la Shemitah figuras proféticas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura: mas, oh amados, no ignoréis esto. No ignoren este texto cuando de interpretación profética se hable. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Un día, 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Estamos claros allí? Ok. Este pasaje nos establece, nos da, nos regala una herramienta para un nivel de revelación. Vamos a seguir este pasaje de principio a fin. Asumamos que 1000 años es equivalente a un día. Y apliquemos este conocimiento, esta revelación, a las instrucciones de la Shemitah. ¿Qué dijimos que era Shemitah? El año sabático israelita. El año, no el día. El día es el día séptimo. Este es el año sabático. En esta comparación, vamos a llegar a que 1000 años lo vamos a comparar con el año sabático y lo vamos a comparar con el día de Shabbat. Entonces, Levítico 25, notamos lo siguiente: hace 1000 años sembrarán su campo, pero en el año 7000 habrá un descanso de Shabbat para la tierra. ¿Estamos claros? Y el producto del Shabbat del año 7000 será para el beneficio del hombre y la bestia. Hasta ahora vamos más o menos llegando al año 6000. Estamos en el año 5760 y pico, creo que es. Años de la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta nuestros días. ¿Cuál tiempo, ojo, comenzará cuando el Mesías Yeshua regrese? Un periodo de 1000 años conocido como el milenio. Analicemos y pensemos las siguientes conexiones. Por 6 años a los israelitas les fue permitido trabajar en los campos de la tierra de Israel como lo vieran conveniente. Por 6000 años el hombre, la humanidad, ha trabajado los campos como le ha dado la gana. En el 7º año, los israelitas y animales deberían ser beneficiados de la Shemitah, el descanso de la tierra. Durante el milenio, la humanidad y animales se beneficiarán del gobierno y del reino del Mesías, el Señor Yeshua.
Porque todo el proceso de la tierra para cultivar, para los frutos, para los alimentos, será completamente muy diferente al desorden que hoy en día la humanidad tiene, exceptuando al pueblo de Israel, que sí deja descansar la tierra durante un año. Aleluya. Vamos a ver Romanos 8, versículo 18. Y vamos a entender lo que el Rúa está diciendo a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer esto ahora bajo el concepto y el conocimiento de la Shemitah. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos hablando aquí del séptimo día, el año milenial. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios ahora mismo no están mostrando la gloria de Dios. Han hecho de la tierra lo que les ha dado la gana. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada. ¿De qué? De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una, la tierra, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Rúa. ¿Dónde recibimos las primicias? ¿Dónde se recibieron las primicias del Rúa? En Shavuot, ¿se acuerdan? Ok. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Todavía no estamos viendo el milenio, pero como creemos y tenemos emuná, por eso guardamos el Shabbat, el día, el año sabático, también lo debemos guardar. Pastor, pero eso es en la agricultura, pero yo no tengo tierra ni cultivo, no. Pero tú trabajas 6 años, ¿verdad? Y el 7º año, tú no abandonas tu trabajo, tú sigues trabajando. El 7º año es llamado a darle ¿a quién? A los pobres. Sin que todos estos 6 años tú hayas dejado de darlo en una manera especial, porque se supone que tú también guardaste, no todo te lo gastaste. Cuando llegue este tiempo, tú también puedas ¿qué? Darle a los pobres. Hermanos, el principio que usó ¿quién? A ver, ¿quién me puede hablar de quién usó este principio? ¿Alguien
alguien que esté consciente de esto allí en su mente, en su corazón. Acuérdense el principio que usó José, el principio que le reveló el Señor al faraón, pero él no pudo entenderlo. ¿Quién lo interpretó? Un hombre de Dios llamado José. Tiempo donde se iba a sembrar, a cosechar y a guardar. A guardar. Nosotros no nos gusta guardar. Ay, es que yo vivo por fe, cada día trae su propio afán. Exactamente. Como cada día trae su propio afán, tú trabajas, tú comes, pero no todo. Tú también guardas. Esto es muy importante. Ay, pero si guardo, entonces, ¿qué es lo que voy a comer? Menos. Ay, tengo que comer menos. Sí. Ah, pero yo estoy acostumbrado. Desacostúmbrate. Empieza a gastar menos y a guardar. Muy importante, hermanos. Entonces, esto es lo que Romanos capítulo 8 nos está diciendo. Nos dice que la renovación de la tierra ocurrirá al mismo tiempo que la resurrección, cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados. En este tiempo, o sea, en el año 7000, la creación será liberada de la esclavitud de corrupción, la cual entró cuando Adán y Eva pecaron hasta el día de hoy. La tierra va a ser liberada. Por tanto, parece que las instrucciones de la Shemitah realmente contienen un mensaje mesiánico de los tiempos venideros, 1000 años de reino milenial. Cuando el Altísimo está dando en la Torah, la Shemitah, el año sabático, en Levítico ya no se está hablando del milenio. Luego, eso lo entendemos nosotros ahora. Pero Israel en aquel entonces, como para ellos todo era sombra, ellos no lo podían entender. Ahora, el desafío a tu emuná, a tu fe. ¿Cuánto tú crees en el milenio? Empieza a practicarlo en el año sabático. Así como Shemitah permitió a los israelitas trabajar la tierra por 6 años para ser seguidos de un descanso de Shabbat de 1 año de duración, igualmente Adonai ha permitido al hombre hacer sus propias cosas por los pasados 6000 años, que ya los estamos terminando, los cuales serán seguidos por 1000 años en el Shabbat milenial. El jubileo ocurriría después del periodo de los 7 años. En otras palabras, en algún punto había un ciclo de Shemitah de 7 años seguidos por un 8º año, el cual era el jubileo. Igualmente hay 7 días de historia, 7000 años, seguidos por un 8º año, el año 8000, el cual comenzará la eternidad después del milenio. Es después del milenio.
el Yobel o el jubileo está marcado por un regreso de la tierra de Israel y la redención de todos aquellos que habían sido llevados a la esclavitud. Igualmente, cuando comience este estado de eternidad, en el 8º día, Yeshua regresará todas las cosas al Padre y seremos liberados de todas las formas de esclavitud mientras entramos en una eternidad con Adonai, nuestro Padre. Hermanos, cada porción de la Torá nos está hablando del tiempo de ayer, de hoy y de mañana. Nosotros tenemos que estar muy claros en que todas las palabras que Yeshua usó y nos habló de ellas, cuando él dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y después dice, darán en vuestro regazo. Esas son profecías. Quien no aprende a cumplir estos mandamientos no va a poder ver la esperanza bienaventurada. El pueblo milenial es un pueblo donde se termina de depurar todos aquellos, ojo, que pasaron del 6º día al 7º día. Cuando empiece el milenio, hay una generación que van a recibir algunas bendiciones, como el que sus cuerpos también serán transformados, y van a tener una oportunidad de pronto en el milenio, pero que todos no la van a aprovechar. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Por eso es que el Señor le entrega su quejilá a aquellos que son realmente obedientes y no emocionales y sentimentales. Le entrega la autoridad de este régimen que la Escritura lo declara como un régimen de mano de hierro. ¿Para qué? Para terminar de depurar todo lo que pasó del 6º día al 7º día, o sea, del año 6000 al año 7000 del milenio. Porque después del milenio ya no hay oportunidad, ahí es eternidad con el Altísimo. Hermanos, no desperdicien las oportunidades. Las oportunidades están aquí en la tierra y tiene que ver con tu obediencia. Usted no siga desobedeciendo y ay, pastor, ore por mí. Yo puedo orar, pero tu obediencia es la que abre las puertas a la bendición de Dios. ¿Te gustó el mensaje? No lo sé. ¿No te gustó? No lo sé. Pero eso a mí no me afecta. Eso afecta al que lo escucha. Yo lo tengo bien entendido y lo tengo bien claro. Y sé cuál es la obra mía que necesito entregarle al Altísimo. No se justifique conmigo, no se justifique con el de al lado, no se justifique con la maldad de los hombres, no se justifique con su cónyuge, con los hijos, no. Obediencia, emuná,
y sigamos adelante por toda esta obra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor me las continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente, y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.